Papá, se parece a mamá. La pequeña alienígena señaló a la novia, impactando a la humana. Estaba allí, atada al metal oxidado. Y, sin embargo, la forma en que levantó la barbilla hizo que todos los soldados a su alrededor se sintieran atrapados. Pausa, silencio, viento, calor en el aire, ojos observando. Entonces, una vocecita demasiado suave para pertenecer a un campo de batalla. Papá, un suspiro diminuto. ¿Por qué se parece a mamá? Y ese fue el momento en que todo se rompió. El calor relucía sobre el desguace como el aliento de algo moribundo. Fragmentos de metal, piezas de nave rotas, paneles despedazados de un aerodeslizador, esqueletos de acero retorcidos se alzaban a su alrededor como las costillas de una bestia ancestral. En medio de todo, ella permanecía atada a esa viga transversal oxidada. Su cabello plateado reflejaba el sol, brillando como una cuchilla limpia en un mundo hecho de polvo. La mayoría de los prisioneros lloraban, algunos maldecían. Ella simplemente los observaba. Las cuerdas cortaron su piel violeta, dejando finas cicatrices que latían débilmente, como si su cuerpo se negara a sangrar frente a ellos. El orgullo se reflejaba en su forma de mantener la barbilla ligeramente levantada, sin pestañear, como si esto no fuera un campo de ejecución, sino una sala del trono, y ellos fueran los juzgados. Algunos soldados murmuraron, en voz baja, ella no es como las demás. ¿Por qué está ahí parada así? Me pone los pelos de punta. Lo dijeron, con naturalidad, pero nadie se acercó. El capitán Ryan Alden permanecía de pie con las manos apretadas a la espalda, mientras la armadura absorbía el resplandor del sol. Su rostro seguía entrenado, indescifrable, pero algo en su pecho le tiraba dolorosamente cada vez que la miraba. Había liberado a docenas de prisioneros a lo largo de su carrera. Rebeldes, contrabandistas, agentes delgados, pero ninguno de ellos hacía que el silencio se sintiera tan fuerte. ¿Por qué no tiene miedo? ¿Qué clase de prisionera mira a sus captores como si ya los hubiera perdonado? No se dio cuenta de que la había estado mirando demasiado tiempo hasta que ella giró la cabeza lentamente y lo miró a los ojos. Ella no se inmutó, él sí. Algo cruzó su expresión. Ni ira, ni odio, algo mucho más peligroso. Reconocimiento. Una puerta metálica distante se abrió con un siseo hidráulico. Pequeños pasos. Una ligera capa de polvo se levantó del suelo. Una niña, de unos 7 años, entró en el patio, escoltada por un guardia que claramente no la quería allí. Sus botas eran demasiado grandes para sus piernas. Su pequeña mano agarraba un medallón de metal opaco contra su pecho como si fuera lo único seguro en ese lugar. Sus ojos buscaron, pasando por los soldados, por Ryan, y luego por la mujer alienígena atada a la viga. Algo se movió como si un recuerdo intentara respirar en su interior. Inclinó la cabeza, sus pequeños dedos se cerraron con más fuerza alrededor del medallón. Entonces dijo, «Papá». Una palabra, frágil, suave como el cristal, sostenida sobre una piedra. El corazón de Ryan se aceleró. Los soldados se giraron, no a la niña, sino a él. No se había movido. Al menos no por fuera. ¿Por qué?, susurró ella, con voz temblorosa, pero curiosa. ¿Por qué se parece a mamá? El mundo no se rompió con fuerza. Se quebró en silencio. Nadie habló. El viento sí. Ryan apretó la mandíbula. No miró a los soldados. No miró a los guardias. Solo miró a su hija. No debería haber dicho eso. Ni siquiera debería recordar ese rostro. La mujer alienígena observaba a la niña con una inquietante dulzura en los ojos. Ni sorpresa, ni confusión, algo más profundo, un dolor consciente, como si ya hubiera llorado ese momento mucho antes de que ocurriera. «Llévala adentro». Uno de los oficiales le susurró al guardia, pero la niña no se movió. Su mirada no se apartaba de la mujer alienígena atada. «Papá, es ella».
Es mamá. Los susurros resonaron entre los soldados como estática. La tensión se agudizó. Sutil pero inconfundible. Ryan podía sentirlo. El cambio en el aire, la repentina línea divisoria entre el deber y algo dolorosamente humano. La mujer alienígena ladeó la cabeza ligeramente, con las muñecas atadas, pero su presencia inquebrantable, sus ojos carmesí brillaban con algo peligrosamente cercano a la tristeza. ¿Sabe lo que dijo la niña? ¿Entiende nuestro idioma? Ryan dio un paso adelante antes de poder pensar. Sus botas crujieron sobre fragmentos de metal, el sonido demasiado fuerte en el silencio cargado. Su hija lo miró con la confusión floreciendo en sus ojos, como si esperara que le dijera que estaba equivocada. Pero no pudo hablar. Volvió a mirar a la mujer alienígena, y algo dentro de él se estremeció. Un destello, inesperado, imposible, lo golpeó detrás de los ojos, una mano, piel cálida y violeta contra la suya. Una risa suave en un idioma que no debería entender. Y entonces, desapareció. Inhaló con fuerza, los labios de la alienígena se separaron, apenas, no para suplicar, para respirar como si su dolor la hubiera alcanzado. No intercambiaron palabras, pero algo más pesado que el habla se asentó en el aire. Ryan se esforzó por mantener la voz firme. Todos volvieron adentro. Nadie se movió. Alzó la voz, no con una orden, sino con algo más frío. No era una petición. Boots se movió. Los soldados dudaron. Luego, empezaron a retroceder, lanzando miradas inquietas. La chica no se movió, su mano, aún en su relicario, sus ojos fijos. Se acercó a la alienígena como si algo sagrado se le escapara de las manos. Ryan extendió la mano y la colocó suavemente sobre el hombro. En su interior, dijo en voz baja. Ella lo miró, con el dolor reflejado en sus ojos. «Tú también lo ves», susurró. «No». Él se quedó paralizado. Ella retrocedió un paso, bajando la voz, casi temerosa de su propia verdad. «Tú también la recuerdas». Y en ese momento, con el sol ardiendo, con la prisionera alienígena de pie como una reina caída, con su hija temblando por un recuerdo que no debería tener, el capitán Ryan Alden finalmente comprendió que esta no era una captura normal. Este era el comienzo de algo para lo que ningún manual militar lo había preparado. La puerta se cerró tras ellos, dejando atrás el desguace y a su prisionera atada. El zumbido de las instalaciones se tragó el calor exterior, reemplazando el viento arenoso con una quietud fría y reciclada. Ryan caminó junto a su hija, con pasos firmes, pero sin pulso. Un niño no debería hacer tambalear la fe de un soldado. Sin embargo, todo se sentía desequilibrado, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido unos grados, lo justo para que su estabilidad pareciera incierta. Las luces del pasillo parpadeaban en lo alto, franjas de un blanco pálido que se extendían infinitamente. Su hija caminaba en silencio, con los dedos aún agarrando el relicario de metal que siempre llevaba. Nunca lo abrió. Nunca lo explicó. Simplemente había estado allí desde el día en que la encontraron. Encontrada, no nacida. Esa verdad pesaba más que nunca. Se detuvo fuera del ala habitacional. Dentro, dijo que ella no se movió. En cambio, lo miró lentamente, con una mirada demasiado tranquila para una niña. No asustada, sino interrogativa. «Papá», susurró. «¿Por qué la miraste así?» La pregunta le dolió más de lo debido. Tragó saliva. «Te lo imaginaste». Sus cejas se fruncieron, pequeñas pero feroces. «No», dijo. «No desafiante, sino segura. La miraste como si ya la conocieras». Ren no respondió porque no tenía palabras para describir lo que había sucedido allí, para ese instante de reconocimiento que se sintió como una herida que se reabrió. La luz del techo volvió a parpadear. Su hija bajó la mirada hacia el relicario. «La he visto antes», dijo en voz baja, con una opresión en el pecho. «Imposible. Nunca. No pertenece a la hora», interrumpió ella,
con los dedos recorriendo el borde de la cadena de metal. Pertenece al antes. O, antes de que las palabras le rasparan algo en su interior. Era demasiado joven para hablar así. Demasiado joven para entender el tiempo no como días y noches, sino como algo más profundo, como un recuerdo que se filtra por las grietas. Se arrodilló intentando mirarla a los ojos. Escucha, no digas esas cosas delante de los demás. Los soldados no entienden la imaginación. Finalmente lo miró y, por primera vez desde que llegaron, vio miedo, no a él, ni al alienígena, sino al olvido. Papá, le tembló la voz. Si dejo de decirlo, ¿dejará de ser verdad? Se le cortó la respiración. Antes de que pudiera hablar, unos pasos resonaron por el pasillo. La teniente mira, voz aguda, ojos aún más agudos. Se acerca con un bloc de datos en la mano. Capitán, asintió rígidamente. Su mirada se dirigió a la niña y luego a él. El mando quiere. Informe psicológico completo sobre el sujeto 04. Inmediatamente, Ryan entrecerró los ojos. Es una niña. Es un activo, corrigió Mira. Y lo que sea que haya pasado ahí fuera, desencadenó una respuesta de memoria. Los analistas quieren saber por qué. Se puso de pie lentamente. Necesita descansar. Mañana, Mira se acercó, bajando la voz. ¿Oyeron lo que dijo? Ran. La oyeron decir, mami. Esa es una frase de activación genética en sujetos vinculados. A Ran se le heló la sangre. Activación genética. Sujeto vinculado. Términos usados en investigación clasificada. Experimentos de una guerra que deberían haber permanecido enterrados. El relicario en la mano de la niña brilló bajo la luz parpadeante. La mirada de Mira se suavizó solo por un instante. Ya sabes lo que pasa cuando el mando huele una anomalía. Si no presentas algo, se la llevarán antes del amanecer. La niña no entendió las palabras, pero sí el tono. Se acercó a Ryan. Sus pequeños dedos se curvaron en los de él. Armadura. Silencioso, instintivo, como si algo natural la atrajera hacia él. Mira lo notó. Arqueó una ceja. Cuidado, capitán. Empiezas a parecerte más a su guardián y menos a su oficial. Él no respondió. Ella se alejó, con el eco de sus botas por el pasillo. Silencio. Ram bajó la mirada hacia la chica que se aferraba a él. Levantó la vista, con los ojos vidriosos pero firmes. Van a llevarme, susurró. Sintió una opresión en el pecho. No. Examinó su rostro. Aunque siga recordando. Las luces de arriba volvieron a parpadear como si la propia estación estuviera escuchando. Él colocó una mano suavemente sobre su relicario. Esto. Su voz era tranquila. ¿Te duele? Ella negó con la cabeza lentamente. No duele. Se siente como un calor que intenta salir. Como si tuviera que devolvérselo a alguien. Pero no sé a quién. Un dolor leve le golpeó las costillas. Esa emoción, anhelo sin memoria, le resultaba demasiado familiar. Él también la había sentido. En el desguace, cuando sus ojos, los del alienígena. Sus ojos se encontraron con los suyos. Entonces, un sonido metálico lejano. Un movimiento en las puertas exteriores. El alienígena estaba siendo trasladado. Sin pensarlo, Ryan giró la cabeza hacia el sonido como si un hilo invisible lo arrastrara hacia afuera. El niño lo notó. Papá, susurró, su voz apenas formando la palabra. No dejes que le hagan daño. Debería haberla corregido, debería haber dicho, no es asunto tuyo o es el enemigo. Pero no pronunció palabra alguna. Porque cuando miró a su hija a los ojos, vio la misma súplica silenciosa parpadear en la mirada de la alienígena. Una súplica sin palabras. Una súplica hecha completamente de reconocimiento. Algo estaba empezando. Y por primera vez en años, el deber se sintió como una mentira. Ya no podía decirlo en voz alta. La noche se cernía sobre el puesto de avanzada como una sombra lenta,
absorbiendo los últimos rastros de luz solar, filtrándose a través de los paneles metálicos de los altos muros perimetrales. El desguace exterior se sumió en el silencio, roto solo por los lejanos crujidos de la vieja maquinaria que se movía en el aire frío. Dentro, las luces se atenuaron a un suave ámbar, proyectando sombras alargadas sobre los estrechos espacios. El tipo de iluminación que hacía que los rostros parecieran cansados, las verdades parecieran mayores. La alienígena, todavía atada, pero ahora reubicada, fue colocada en la plataforma de retención justo al otro lado del cristal de observación. No se sentó. Se mantuvo erguida a pesar de las ataduras que sujetaban su muñeca al pilar reforzado. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, su cabello plateado caía en cascada sobre un hombro como una luz derramada. Ryan estaba de pie detrás del cristal. Se dijo a sí mismo que era el procedimiento confirmar que la prisionera había sido asegurada después de la reubicación. Pero el procedimiento no explicaba por qué no había desviado la mirada ni una sola vez en los últimos 10 minutos. Su respiración era lenta, controlada, casi meditativa. La mayoría de los prisioneros temblaban ante la presencia de vigilancia humana. Ella permaneció de pie como si el cristal no estuviera allí, y él fuera el que estaba siendo observado. Una voz baja rompió el silencio a su lado. ¿Familiar? Ryan no se inmutó, pero registró la presencia de inmediato. El comandante Bass. El reflejo del hombre parpadeó en el cristal. Alto, preciso, su uniforme inmaculado, como si el polvo de este mundo nunca se hubiera atrevido a aferrarse a él. Ryan mantuvo la mirada al frente. Justo monitoreo. El comandante Bass cruzó las manos a la espalda. Mató a 3 de nuestros exploradores antes de ser capturados. Ryan no dijo nada. Bass estudió a la alienígena a través del cristal, con expresión indescifrable. Y, sin embargo, se mantiene de pie como si estuviera a punto de ser honrada, no interrogada. Una pausa. Fascinante. ¿Verdad? La palabra fascinante dejó un sabor amargo en la boca de Ryan. No ha hablado, dijo en voz baja. No a ti, respondió Bass suavemente. Pero habla. Extrajimos una frase durante el tránsito. Idioma no identificado, pero el tono lo sugiere. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. Lamento, una forma de dolor. Dolor. La palabra golpeó a Ryan más fuerte de lo que debería. Bass desvió la mirada hacia él. Hay algo en esto que te inquieta. Ryan finalmente miró al comandante a los ojos. Es diferente. ¿Distinto? Repitió el jefe, casi divertido. ¿Quieres decir que no se comporta como una criminal? Su voz se atenuó. Se comporta como alguien que alguna vez tuvo algo que valía la pena proteger. Ryan no respondió. El tono del comandante Bass se suavizó lo suficiente como para sonar como preocupación disfrazada de autoridad. Capitán, se habla entre las filas. Algunos soldados creen que lo mira demasiado tiempo. Se preguntan si sabe. El pulso de Yurian se apretó. Es absurdo. ¿Lo es? Preguntó Bass en voz baja. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Ese momento en que sus ojos se encontraron con los tuyos, como 2 personas recordando el mismo sueño. Un destello de ese recuerdo, piel cálida, una mano apretándose contra la suya, esa familiaridad sin nombre, cruzó por su mente. No respondió. Bass lo observó con una calma desconcertante. Ten cuidado, Ryan. La línea entre captor y simpatizante es delgada. Aún más delgada cuando el corazón recuerda antes que la mente. Se alejó sin decir una palabra más. Sus pasos se desvanecieron en el cuartel. Ren se quedó allí mucho después de que Bass se fuera. Se obligó a respirar, concentrándose. En el presente. Ella era solo una prisionera, una amenaza, una anomalía biológica clasificada. Entonces, ¿por qué su silencio le resonaba tan fuerte en el pecho? Las luces de observación se atenuaron aún más. Protocolo nocturno. Las sombras se alzaban como tinta alrededor de los pilares. Ella se movió ligeramente,
las cuerdas tirando de sus muñecas. Levantó la vista. Lo miró directamente. Sin cristal, sin rango, sin títulos, solo dos seres suspendidos en un instante que ninguno había pedido, pero que de alguna manera recordaba. Por un instante, olvidó respirar. Un suave siseo metálico sonó desde un costado. Su hija, ella, estaba descalza junto a la entrada de la plataforma de observación, su pequeño cuerpo medio engullido por las sombras. No habló. Simplemente lo miró, luego a la mujer alienígena al otro lado del cristal. Y sin decir palabra, levantó su relicario y lo presionó contra el cristal. No por pánico, ni por miedo, sino por reconocimiento. La mirada de la mujer alienígena se desvió. Vio el relicario por primera vez. Su respiración se entrecortó. Apenas, pero Ryan lo sintió como un cambio de gravedad. Sus labios se separaron justo. Una fracción. Sus ojos, de un carmesí intenso que inquietaba a todos los soldados de afuera, se suavizaron, como si las paredes de metal que los separaban no fueran paredes, sino delgadas capas de tiempo, frágiles y desgastadas. Un sonido volvió a surgir en la memoria de Ryan. Esa risa suave, esa calidez, esa sensación de algo que una vez fue su hogar y ahora se había perdido. La chica bajó el relicario y susurró, con una voz débil pero clara en el silencio. Ella también recuerda. A Ryan se le hizo un nudo en la garganta. No deberías estar aquí, dijo. Pero su voz carecía de autoridad. Su hija no retrocedió. Lo miró como los niños miran a los adultos cuando se dan cuenta de que algo anda mal pero no pueden identificarlo. Ella no es el enemigo, dijo en voz baja. Es la de antes. Antes de esa palabra otra vez, no un tiempo, sino un sentimiento. Pasos repentinos resonaron con fuerza desde el pasillo. Fuerte alerta militar. El cuerpo de Ryan reaccionó antes que su mente. Se movió rápidamente, colocándose entre el niño y los soldados que se acercaban. Protector, instintivo, inmediato. Los soldados se detuvieron, sorprendidos. La teniente Mira dio un paso al frente. Capitán, el mando ha autorizado el traslado del sujeto alienígena al laboratorio del Sector 3. Sector 3. La palabra se hundió como una piedra en las entrañas de Ryan. Eso no era un interrogatorio. El Sector 3 se estaba desmantelando, una forma clínica de decir disección para investigación. Su hija se aferró a su manga sin entender el término, pero sintió el cambio de tensión. Sus dedos se apretaron. Ryan miró a través del cristal una última vez. La mujer alienígena se quedó quieta, pero esta vez sus ojos estaban fijos en el niño, no con miedo, sino con determinación. Como si supiera lo que significaba el Sector 3. Como si lo hubiera enfrentado antes. Como si lo enfrentara de nuevo mientras el niño viviera. Ryan exhaló lentamente, sintiendo que algo firme se despertaba en su pecho. El deber y el protocolo lo aferraban por un lado. Algo más antiguo, más profundo, silencioso, tiraba del otro. Esa palabra otra vez. Antes. Se giró hacia los soldados, con voz firme. El Sector 3 puede esperar. Mira parpadeó. Es una orden directa del mando. No estamos autorizados a... No la dejó terminar. Puede esperar hasta mañana. Firmaré el retraso yo misma. Dudó. Capitán. Su tono no cambió. No era necesario. Es una orden. Una pausa sutil. Un juicio silencioso emitido entre soldados. Luego, obediencia. El equipo retrocedió. Ryan apoyó suavemente una mano en el hombro de su hija, alejándola del cristal. Pero justo antes de doblar la esquina, miró hacia atrás y encontró a la mujer alienígena observándolos. Un fuego silencioso brillaba en sus ojos. No odio, ni venganza, algo más. Reconocimiento. Algo había cambiado. La línea entre captor y protector había desaparecido. Los pasillos del puesto de avanzada se sintieron diferentes después de ese momento. No solo más fríos, sino más vacíos,
como si algo tácito ahora se filtrara a través de las paredes como una corriente silenciosa. Los suelos metálicos siempre habían resonado con el orden militar. La cadencia nítida de las botas y el protocolo. Pero ahora cada paso parecía caminar sobre una delgada línea suspendida entre el deber y algo mucho más humano. Ren guió a su hija de vuelta al ala habitacional. Caminaba en silencio, con la mirada baja, agarrando su relicario como si fuera algo vivo. Cada vez que rozaba su superficie con el pulgar, era como si confirmara su peso, como si se anclara en la tierra. Se detuvo en la puerta de sus aposentos. «Papá». Su voz era suave, vacilante. Ryan se arrodilló para que sus ojos estuvieran a la altura. «Necesitas descansar». Ella no asintió. Simplemente lo miró, con una pregunta temblorosa en los ojos. «¿Por qué se parece a alguien que perdimos?» Se quedó sin aliento. Ahí estaba, dicho en voz alta por un niño de una manera que ningún adulto se atrevía a formular. Abrió la boca, la cerró. ¿Qué respuesta podía dar? Que el universo a veces resonaba de forma cruel. Que algunos rostros regresaban como promesas nunca cumplidas. Así que, en cambio, hizo algo inusual. Dijo la verdad que no entendía. «No lo sé». Ella le sostuvo la mirada un momento más, buscando algo que él no pudiera ofrecer. Luego simplemente asintió y entró. La puerta se cerró con un leve siseo y Ryan se quedó solo de nuevo. El pasillo permaneció en silencio durante unos segundos. Luego se giró y caminó, no hacia sus aposentos, ni hacia el ala de mando, sino directamente hacia ella. La plataforma de observación estaba vacía. Los protocolos del ciclo nocturno habían dado de baja a la mayoría del personal. Solo las parpadeantes luces del perímetro impedían que la habitación quedara sumida en la oscuridad total. Ella seguía allí, atada al pilar reforzado, erguida a pesar de la tensión de las ataduras. Un ser capturado, pero invicto, el cristal se interponía entre ellos de nuevo. Ryan se acercó lentamente. Durante un largo rato, ninguno se movió. Exhaló, un sonido silencioso perdido en la quietud. «Quieren llevarte al sector 3 por la mañana». Ella no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Sus ojos permanecieron fijos en los de él. Ryan bajó la mirada brevemente, apretando los dedos en un puño. «No serán amables», dijo. «¿Lo entiendes?» Un leve brillo en sus ojos. Algo así como un reconocimiento. Esto era inútil. No había pronunciado ni una sola palabra audible desde la captura. «Tura». Sin embargo, algo dentro de Ryan se negaba a irse. Se acercó. «¿Por qué la miraste así?», preguntó en voz baja. «A mi hija». Silencio, interminable, denso. Ran respiró hondo. Ni siquiera sabía por qué, pero susurró. «¿Conocías a alguien que se pareciera a ella?» Su mirada se agudizó. Era sutil, pero no era nada. Lo sintió como un pulso, un temblor bajo la superficie. Su voz se volvió casi una confesión. «Ella también me recordaba a alguien». El nombre casi se le escapó, pero los nombres tenían poder, y este momento no estaba listo para uno. Apretó una mano contra el cristal como si la barrera pudiera superarse con la proximidad. «Si hay algo que quieras decir, dilo ahora antes de que». Ella se movió, solo ladeó ligeramente la cabeza. Luego, sus labios se separaron por un momento. Ryan no respiró. Ella pronunció una sola palabra, una frágil palabra en un idioma que sus oídos no debían entender, pero que su corazón reconoció de todos modos. «Amado». No fue una voz alta. No fue una súplica. Fue pronunciada como un recuerdo, como una despedida repetida. Ran sintió un ligero escalofrío en la espalda. «Amado». No conocía la palabra, pero la entendía. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Quién eres?», susurró. No hubo respuesta, solo esos ojos carmesí que reflejaban dolor y fuego. Tenía que tomar una decisión esa noche. Antes de que el mando se la sellara, apretó la palma con más fuerza contra el cristal.
Si te quito las ataduras, ¿correrás? Silencio, luego un lento movimiento de cabeza. Ni una promesa, ni confianza, algo más cercano a un acuerdo. Examinó el pasillo, vacío. Su código de autorización podía anular las medidas de retención. Dejaría un rastro digital. Bass lo vería. El mando lo cuestionaría, pero algo en su interior ya lo había decidido. Él activó su autorización. Un suave clic mecánico resonó en la cámara de contención. Las ataduras se soltaron. Ella no huyó. No atacó. Simplemente dio un paso adelante, con la muñeca aún marcada por las quemaduras de la cuerda, y se quedó exactamente como estaba, orgullosa, alta, intacta. Ryan dejó escapar un suspiro silencioso. Eres libre de moverte, pero no les des una razón para que lo consideren un error. Bajó la cabeza. Una vez, ni más ni menos. Abrió la puerta de acceso interior, un riesgo inconcebible. Ella entró, el espacio entre ellos se cerró. Estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el tenue brillo bajo su piel, como venas bioluminiscentes tejidas en delicados patrones. Sus ojos buscaron su rostro, no en busca de debilidad, sino de reconocimiento. Luego, su voz, áspera por la falta de uso, baja y firme. Lloras con los mismos ojos de antes. Ryan congeló ese lenguaje otra vez. Y, sin embargo, lo entendió. No por traducción, porque el dolor, cuando se comparte, no la necesita. Una alarma distante sonó desde el pasillo superior. Comenzaba la rotación de turnos. Tenían segundos antes de que alguien los encontrara. Respiró hondo. Síganme en silencio. Puedo retrasar el traslado matutino. Pero después de eso, no terminó. Ella no se lo pidió. Simplemente se adentró en las sombras junto a él. Su presencia silenciosa, firme, como la de alguien que hubiera esperado mucho tiempo para volver a estar junto a un alma familiar. Caminaban, dos figuras, un soldado, un extraterrestre, y entre ellos algo antiguo, sin nombre, que despertaba. El sol sobre los campos de chatarra apenas comenzaba a salir, derramando una pálida luz dorada sobre las cicatrices de metal y los cascos destrozados. Las sirenas del turno matutino resonaban por el puesto avanzado, agudas y estériles. El mundo parecía casi pacífico si uno ignoraba lo que estaba a punto de suceder. Ryan la condujo por el pasillo de mantenimiento, el único camino sin vigilancia directa durante la transición de turno. Unos pasos resonaron tras ellos, los de ella silenciosos, los de él demasiado fuertes en sus propios oídos. Cada esquina que doblaban se sentía como un latido más cerca de la consecuencia. Ella caminaba a su lado, libre, pero serena. Sin miedo, sin vacilación, solo una tranquila conciencia, como si ya hubiera aceptado todo lo que pudiera suceder. En la puerta de salida, Ryan se detuvo. Puedes cortar por la cresta sur. Hay viejos túneles bajo los valles de escombros. Los escáneres no los detectan. Ella no se movió. El viento afuera levantaba polvo, atrapando el tenue plateado de su cabello. La luz iluminó sus ojos, y en ese brillo, Ryan no vio a un enemigo, ni a un extraño, sino a alguien que cargaba con el mismo dolor que él. «No vendrás conmigo», dijo. No era una pregunta. Ryan tragó saliva. «Te casarán. Pero mi hija se merece crecer sin perder a otra persona en quien confía». Ahí estaba, la verdad que no había dicho en voz alta hasta ahora. Su mirada se suavizó. Algo tácito cruzó su expresión. Una tristeza que él reconoció. Pérdida reconociendo la pérdida. Tu hija, dijo lentamente, no me veía como una amenaza. Pero su recuerdo oprimió el pecho de Ryan. Te parecías a su madre. Por un momento, pensó, se interrumpió. El dolor no estaba listo para ser expresado. La mujer alienígena se acercó, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el tenue calor que irradiaba su piel. El recuerdo, susurró, es un espejo cruel.
Da esperanza en forma de herida. Exhaló temblorosamente. Por un momento. Simplemente déjalo ahí. Dos vidas unidas por una fractura en el tiempo. Entonces, desde lo más profundo del puesto avanzado, Capitán Ryan, aléjese de la puerta, comandante Bass. Su voz resonó como un veredicto. Ryan se giró lentamente. Bass se acercó con dos soldados armados a su lado, expresión sombría, mirada penetrante. Lo sabía, dijo Bass, en voz baja, con furia contenida. Sabía que no dejarías esto en paz. Ryan se colocó frente a la alienígena, instintivo, protector. Bass se detuvo a unos pasos. Su mirada se dirigió a ella, luego a Ryan. Hazte a un lado. Va al sector 3. Esa fue la orden. Ryan no se movió. Bass apretó la mandíbula. Eres un soldado, Ryan. No un salvador. La voz de Ryan salió firme. ¿Y si yo tampoco quiero serlo? Se hizo un silencio. No tenso, solo pesado. Bass lo miró un largo instante. Algo cambió en su mirada. Un destello de algo parecido a la fatiga. Tú también lo viste, ¿verdad? Preguntó Rain en voz baja. La forma en que nos miró. La forma en que carga con algo que perdimos. La expresión de Bass se endureció de nuevo, pero no del todo. El deber no se trata de lo que sentimos, dijo. Se trata de lo que hay que hacer. Ryan le sostuvo la mirada. Y dejarme cargar con esa consecuencia. La mujer alienígena. Permanecía en silencio detrás de él. Su presencia era firme como un ritmo. Bass miró más allá de Ryan hacia ella, y algo en su mirada cambió de nuevo. No reconocimiento, sino comprensión, como un hombre que también había enterrado a alguien y hacía tiempo que había dejado de creer en los ecos. Exhaló lentamente. Y luego, en voz baja, dijo, nunca la viste. Nunca la liberaste. Y sí, se fue antes del confinamiento. Nadie perseguirá a un fantasma. Ryan se quedó paralizado. Bass retrocedió. Sus soldados dudaron, pero lo siguieron. No miró atrás mientras se alejaba. La mujer alienígena. Lo vio irse, luego volvió la mirada hacia Ryan. Arriesgaste tu vida. Él negó con la cabeza. No, recordé lo que significa elegir. Por primera vez desde su captura, sonrió. No del todo, apenas visible, pero real. Retrocedió hacia el espacio abierto más allá de la puerta. El viento azotó las cuerdas deshilachadas que aún colgaban de sus muñecas, haciéndolas parpadear como estandartes rasgados. En el umbral, se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de él y habló una última vez, no con tristeza, sino con una silenciosa promesa. Algunos dolores se convierten en puentes. Algún día los cruzarás. Ryan sintió que algo en su interior se aflojaba. No sanaba, todavía no, pero se aflojaba lo suficiente como para respirar de otra manera. Se giró y caminó hacia la luz naciente. Ninguna carrera dramática, ninguna huida frenética, solo el paso lento y constante de alguien que reclamaba su nombre del silencio. Ryan permaneció allí mucho tiempo después de que ella desapareciera de la vista. El mundo a su alrededor se reanudó lentamente. Alarmas, llamadas del deber, pasos de soldados inconscientes de que la historia acababa de cambiar por un solo acto de silencioso desafío. La voz de su hija resonó en su memoria. Papá, se parece a mamá. Y ahora otra voz se superponía. El dolor se convierte en un puente. Ryan miró al horizonte por primera vez desde que la pérdida lo destrozó. Él lo creyó. Si esta historia te conmovió, si te hizo detenerte y respirar un poco más despacio, cuéntamelo en los comentarios. ¿Sentiste compasión por ella o confiaste más en los soldados? Y si quieres más historias donde el dolor se convierte en un puente y el amor sobrevive en los lugares más inesperados, suscríbete. Quédate. Tengo más mundos que mostrarte.